Así que lo primero que puedo decir acerca de estas doctrinas es que son muy populares. Son muy populares. Quizás no entendidas, quizás no comprendidas, quizás no conocidas, pero son muy populares, son muy comunes en las iglesias. No solamente en las iglesias evangélicas, que quizás es donde más se comprende esta doctrina, donde más se entienden, pero también en muchas iglesias de Cristo, estas doctrinas se han hecho muy populares y cada vez más vemos hermanos predicadores en los púlpitos hablando acerca de la sustitución y de la imputación. No sé si lo harán con ignorancia o con todo conocimiento de causa o porque quizás por las prisas, quizás por el trabajo que tienen, pues se les hizo fácil tomar algún sermón de ahí de alguna página web evangélica y pues tomaron el sermón sin darse cuenta pues que lo que iban a transmitir pues era prácticamente doctrina calvinista sobre esto de la imputación y la sustitución. Eh, una de las razones por las cuales se ha hecho popular esta doctrina se debe precisamente a que algunos cantos contienen la doctrina de la sustitución. En el himnario, por ejemplo, cantos espirituales, encontramos en el himno número 15, que se titula Señor, nos recordamos, que es un himno que tiene una melodía muy hermosa, es un himno bastante hermoso, cómo se escucha, cómo se oye, pero lamentablemente pues tiene doctrinas equivocadas, como la doctrina de la sustitución, y en los otros versos tiene otras doctrinas que no van dentro del tema que estamos considerando, pero hablan precisamente de que Cristo fue al infierno y estuvo ahí sufriendo en su alma estuvo sufriendo precisamente como un sustituto nuestro. Pero esta estrofa, la primera dice, Señor, nos recordamos de tu pasión aquí. ¿Cuál sustituto santo sufriendo tu alma así? El cáliz de amargura con plena sumisión, tú mismo lo agotaste, Señor, qué redención. Ahí está la doctrina de la sustitución. Aquí se dice que el Señor Jesucristo es un sustituto, ¿verdad? Que está sufriendo su alma precisamente para que no sufra la nuestra, ¿verdad? Él sufrió el sufrimiento que nosotros deberíamos haber sufrido según la doctrina de la sustitución. Ahora, como les digo, yo estuve buscando en internet algunas iglesias de Cristo que promueven este himno y encontré muchas, entre las cuales está esta página web que se llama Desde el Amor, y ahí tenemos a una persona que está dirigiendo este himno precisamente. Se destaca esta página web porque pues se dice que es una página donde se tiene mucho cuidado de la sana doctrina y sin embargo aquí vemos cómo se coló, ¿verdad? Se coló ahí sin saberlo, porque yo estoy seguro que tanto el director de esta página como quien está dirigiendo el canto, pues estoy un 90% seguro de que no promueven ni creen esa doctrina de la sustitución. Sin embargo, pues ahí se coló. ¿Y cómo fue que se coló? Pues a través del himno, ¿verdad? A través del himno. Vamos a escuchar a ver si es posible, a ver si se escucha el himno. Voy a cantar un himno, el himno número 15. Señor, nos recordamos. Señor, nos recordamos de tu pasión aquí, cual sustituto santo, sufriendo tu alma así. Bueno, ahí está, ¿verdad? El video. Les decía entonces que son doctrinas pues muy populares, ¿verdad? Estas doctrinas. Y también tenemos aquí otro ejemplo en este libro que se llama La agonía y la gloria de la cruz. Este libro fue escrito por Charles B. Huth Jr. y es publicado por Truth for Today, o La Verdad para Hoy. Él es licenciado de la Universidad Cristiana Abilene en Texas y también enseña esta misma doctrina, dice en la página 140.
La cruz que estaba en medio, en el Calvario, no era para Jesús, era para usted y para mí. Fíjese bien lo que dice aquí. La cruz era para usted y para mí. La crucifixión de él fue vicaria, representativa y sustitutiva. Cristo recibió una muerte que nosotros debemos morir. Entonces, según la teoría aquí de este hermano, pues al morir Cristo en la cruz, pues hubo una sustitución, ¿verdad? No solamente Cristo tomó la cruz que supuestamente nosotros teníamos que cargar, sino que también murió en lugar nuestro precisamente en ese lugar, ¿verdad? Ahí en la cruz. Este libro es tan popular que se está regalando en muchas iglesias. Yo asistí a una iglesia de Cristo aquí en Ciudad Juárez en una reunión de jóvenes y vi que lo estaban regalando a muchas personas. Yo me acerqué y les dije, oiga, ¿podría regalarme un ejemplar? Claro que sí, me lo regalaron y fue cuando vi ahí la doctrina de la sustitución, ¿verdad? Cuando después de leerlo, porque yo recibo un libro y pues lo leo, ¿verdad? Entonces, quizás muchos jóvenes no lo leyeron, quizás algunos sí. Lo lamentable es que tal vez muchos de ellos no tengan la capacidad bíblica, no tengan el conocimiento para detectar, ¿verdad? Esta doctrina que está aquí enseñada. Este libro también lo distribuye el hermano Larry White en su sitio web de los cursos bíblicos. De hecho, lo publica en su totalidad este libro. Entonces ahí vemos, vea, cómo estas doctrinas de la sustitución y de la imputación, pues son doctrinas muy populares que se han metido a las iglesias a través de los comentarios, de los libros de estudio, a través de los himnos, a través de predicadores, ¿verdad? Que por alguna razón que desconocemos, pues se han hecho promotores de estas doctrinas calvinistas, ¿verdad? Entonces son doctrinas muy populares. Vamos a definir algunos términos para ir entendiendo, como la palabra sustituto, y vamos a ver lo que dice la Real Academia Española. Sustituto es una persona que hace las veces de otra. Eso es lo que es un sustituto. Es una persona que reemplaza a otra y desempeña sus funciones. Eso es lo que significa sustituto, ¿verdad? Por eso decía ahorita el escritor que estábamos considerando, pues que Cristo murió en la cruz o tomó el lugar nuestro, ¿verdad? Como sustituto. La palabra vicario es una palabra también que se usa mucho en campo religioso, en el campo teológico, y significa sencillamente suplente, sustituto, como por ejemplo en la palabra vicepresidente, ¿verdad? Es alguien que sustituye o que suple al presidente, ¿verdad? Que esté en funciones. Entonces, se habla de la muerte, del sacrificio vicario de Cristo, es decir, del sacrificio sustituto de Cristo. Es decir, que nosotros teníamos que morir en la cruz, pero Cristo murió en nuestro lugar, ¿verdad? Esa es la idea. Luego tenemos la otra palabra que es imputar, que es una palabra que significa atribuir, achacar, cargar. Normalmente esta palabra de imputar se usa mucho en el campo del derecho, cuando se le imputa a alguien un delito, ¿verdad? Cuando se acusa a alguien, se le achaca, se le atribuye, se le carga un delito. Eso es lo que quiere decir imputar. En este caso, en el campo de la teología, se dice que Cristo cargó los pecados nuestros, ¿verdad? Fueron imputados a Cristo, Él se convirtió en un pecador y al mismo tiempo a nosotros se nos imputa o se nos atribuye la vida justa de Jesús, ¿verdad? La justicia de Jesús pasa a nosotros, mientras que nuestra maldad, nuestra miseria, nuestra muerte es cargada a Jesucristo. Entonces Él se convierte en un pecador y nosotros nos convertimos en personas justas. Entonces, en esto consiste la doctrina de la imputación y la sustitución. Vamos a ver algunos textos analizados del Antiguo Testamento y vamos a comenzar ahí con Isaías capítulo 53 en el versículo 4. Hermano Luis Barros, si por favor nos haces el favor de leer Isaías capítulo 53 en el versículo 4 para ver qué es lo que dice este profeta. Adelante, hermano Luis, Isaías capítulo 53 en el versículo 4, por favor.
Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Muy bien, aquí como pues están escritas las palabras del profeta, se cree, ¿verdad? Que aquí está la doctrina de la sustitución y de la imputación, ¿verdad? Y vemos cómo dice que él llevó nuestras enfermedades, las que eran nuestras las llevó él, ¿verdad? Y sufrió a causa de haber llevado nuestras enfermedades, pues sufrió nuestros dolores, ¿verdad? Entonces ahí está, dice, bueno, ¿qué más evidencia queremos, verdad? Que aquí dice claramente que Cristo pues sufrió nuestros dolores, ¿verdad? Llevó nuestras enfermedades, ¿verdad? Sin embargo, esta profecía, hermanos, tiene su cumplimiento en Mateo capítulo 8, versículos 16 al 17, y ahí vemos que pues está muy lejos de esa interpretación que se le quiere dar. Si vamos ahí a la escritura, a Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17, para ver qué es lo que nos dice el apóstol, ¿verdad? No, el escritor, perdón. No es la interpretación mía lo que vamos a leer aquí, no es la explicación mía, sino que es la explicación inspirada de la profecía de Isaías capítulo 53, versículo 4. Es decir, yo ya no voy a interpretar la profecía de Isaías 53, 4, sino que vamos a leer lo que significa esa profecía, la aplicación que tiene a la luz de lo que dice Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17, y aquí ya no puede haber discusión alguna. Ya no puedo decir yo, no, es que Isaías sí habla de la imputación, de la sustitución, o habla de esto, habla de aquello. No, mejor dejemos que el escritor bíblico nos explique qué es lo que significan las palabras del profeta. Dice la escritura en Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, ¿cómo se cumplió la palabra de Isaías capítulo 53, versículo 4? ¿Acaso está diciendo el profeta que Jesucristo se endemonió? Fue poseído por demonios y se enfermó de lepra y se enfermó de todas las enfermedades. No, dice sencillamente que Isaías capítulo 53, versículo 4 se cumplió cuando echó fuera a los demonios y cuando sanó a los enfermos. Pero no está diciendo que las enfermedades o los demonios fueron transferidos a Cristo. No está enseñando eso. No hay una imputación y tampoco una sustitución en las palabras del profeta y desde luego mucho menos en las palabras del Evangelio. Jesús entonces no transfirió las enfermedades o los demonios a sí mismo, más bien sanó a los enfermos y liberó a los endemoniados. Si leemos en Hebreos capítulo 9, en el versículo 26, vamos a ver ahí lo que dice este escritor bíblico en Hebreos capítulo 9, en el versículo 26. Dice ahí la escritura hablando acerca de nuestra salvación, acerca de nuestra redención, ¿verdad? Del perdón de nuestros pecados. Vamos a ver si aquí está esta doctrina de la imputación, ¿verdad? O de la sustitución, porque es uno de los textos que hablan precisamente del sacrificio de Cristo y del perdón de nuestros pecados. Hebreos capítulo 9, en el versículo 26, dice de la siguiente manera. Dice la escritura, Hebreos capítulo 9, versículo 26, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, ¿para qué? Para quitar de en medio el pecado. ¿Qué fue lo que hizo el Señor en la cruz? Bueno, hizo posible que el pecado pudiese ser quitado, ¿verdad? Jesús no se convirtió en un pecador en la cruz. No. Cuando Él llevó nuestros pecados, los quitó o los removió, pero no fueron transferidos a Él,
ni tampoco se convirtió en un pecador miserable para ser llevado a los infiernos, ¿no? Sino que, como dice aquí el escritor de Hebreos, quitó los pecados. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 29, encontramos la misma verdad. Juan capítulo 1, en el versículo 29, si me acompañan ahí con sus Biblias, dice ahí la palabra del Señor, Juan capítulo 1, versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, no hay esa doctrina de la sustitución y de la imputación. Simplemente Cristo, ¿verdad? Quita, remueve, echa fuera los pecados a través de su sacrificio, por virtud de su sacrificio, de su muerte en la cruz, pero él no se convierte en un pecador, ni tampoco los pecados le son transferidos a él. Luego tenemos Levítico capítulo 16, versículos 20 al 22. Este pasaje es muy interesante, hermanos, porque se habla ahí de un personaje o de una entidad que pues, es muy famosa. Yo lo he escuchado en muchos sermones, muchas predicaciones. Lamentablemente he escuchado cosas pues que la Biblia no enseña. Una de esas, la vamos a leer aquí ahorita. Vamos a ver aquí lo que dice aquí la escritura y vamos a ver cómo se aplica este pasaje, lamentablemente, creo yo, incorrectamente. Lucas capítulo 16, versículos 20 al 22 dice, perdón, Levítico. Levítico. No, Levítico. Levítico 16, versículos 20 al 22. Hermano Guillermo, ¿lo tienes tú ahí? Sí. Por favor, Levítico 16, 20 al 22. Dice así. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrio vivo y pondrá Aarón sus manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Muy bien, aquí vemos pues prácticamente cómo todas las iniquidades, los pecados del pueblo son transferidos, ¿verdad? Al macho cabrío. Y entonces de esta manera se cree o se dice en muchas predicaciones que este macho cabrío representa a Cristo. Entonces que así como los pecados, las iniquidades del pueblo son transferidas al macho cabrío, entonces así nuestros pecados fueron transferidos a Cristo. Sin embargo, pues esa interpretación no es del todo correcta. En primer lugar, no es del todo correcta porque la Biblia no dice en ninguna parte que este macho cabrío es un tipo de Cristo. ¿Dónde dice que es tipo de Cristo? ¿Dónde se enseña que el macho cabrío representa al Mesías? ¿Dónde dice que este macho cabrío, por ejemplo, fue sacrificado? ¿Dónde dice que fue muerto? ¿Dónde se habla de su sangre en favor del pueblo? El macho cabrío, como dice el versículo 20, es traído vivo, ¿no es así? Dice ahí el versículo 20, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío, ¿qué cosa? Vivo. Vivo. ¿Verdad? Fíjense cómo este macho cabrío es traído vivo y según el versículo 21, es dejado ir también vivo. Dice el 21, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, ¿verdad? Entonces este macho cabrío es traído y es dejado ir, pero vivo. Nunca muere este macho cabrío en manos del sacerdote o en manos del pueblo, ¿verdad? Nunca muere. Sin embargo, cuando hablamos de Cristo, allá en Hebreos capítulo 9, versículos 13 al 22, pues estamos hablando de un cordero que es sacrificado, que es muerto para el perdón de nuestros pecados. No es entonces el macho cabrío un tipo de Cristo. Dice aquí la Biblia en Hebreos capítulo 9,
versículos 13 al 22, hablando acerca de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia en Hebreos 9, versículos 13 al 22. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció él mismo el libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces aquí vemos un gran contraste entre el macho cabrío y Jesucristo, ¿verdad? Entonces, este texto de Levítico 16, 20 al 22 tampoco apoya la doctrina de la sustitución y la imputación. Si Cristo es nuestro sustituto, y así pasamos al Nuevo Testamento, donde la Biblia dice que teníamos que morir en una cruz por causa de nuestros pecados. Recuerden, la idea es que Cristo es nuestro sustituto, es el que va a llevar a cabo las funciones que eran nuestras. Por causa de nuestros pecados, según se cree, nosotros teníamos que morir en una cruz. Pero ¿dónde la Biblia dice que teníamos que morir en una cruz por causa de nuestros pecados? ¿Dónde dice que debíamos morir físicamente como pago por nuestros pecados? Bueno, algunos citan Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, interpretan este pasaje de esta manera. Para pagar el pecado, fíjese bien, para pagar el pecado hay que morir. Entonces, Cristo murió y pagó. Pero eso no es lo que dice Pablo. Pablo lo que está diciendo es lo que el pecado paga. No es lo mismo decir que el pago del pecado es la muerte a decir que el pago que da el pecado es la muerte. En otras palabras, usted imagine que el pecado es un amo y que paga un salario al que le sirve. Entonces usted comete pecado, usted vive de manera perversa, entonces este amo llamado pecado le da como salario a usted la muerte. El salario del pecado es la muerte. Ahora, esta muerte tampoco es una muerte física. Hay muchos hermanos que interpretan Romanos 6:23 como si estuviese hablando de la muerte física, pero no es así. Cuando leemos todo el pasaje, vemos precisamente el contraste de la palabra muerte y nos damos cuenta que esta muerte no es física. Dice el texto que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es ¿qué cosa? ¿Vida física? No, es vida eterna. Por consiguiente, si la palabra muerte es el contraste de vida en este contexto, la muerte referida aquí es la muerte eterna, es la condenación eterna. ¿Qué es lo que va a recibir el pecador como salario precisamente por sus pecados? La muerte eterna. Pero aquel que se acerca a Dios recibe por gracia la vida eterna. Entonces, Pablo no está hablando aquí de la muerte física, ¿sí? No está hablando de eso, está hablando de la muerte eterna como resultado del pecado y está hablando de lo que Dios da como resultado de su gracia. Entonces, mis estimados hermanos, en la cruz no hubo una muerte vicaria.
En la cruz no hubo una muerte representativa. En la cruz no hubo una muerte sustitutiva, sino una muerte redentora. ¿Qué es lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 14, hermanos? Hermano Luis Barros. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver si lo que dice ahí es esto que estoy diciendo. Que la muerte de Cristo fue una muerte redentora y no vicaria, ni representativa, ni sustitutiva. ¿Qué dice el pasaje? Colosenses 1:14. En quien el Hijo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces ahí está. En Cristo tenemos redención por su sangre. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa tener redención? Bueno, significa el perdón de pecados. Entonces la muerte de Cristo es una muerte redentora. Es una muerte donde podemos obtener el perdón de nuestros pecados. Es una muerte que se llevó a cabo a nuestro favor. Nada tiene que ver eso de que la muerte de Cristo es una muerte vicaria o representativa o sustitutiva. Eso no lo enseña la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 5, versículos 5 al 10 es otro pasaje que se cita para probar esto de la doctrina de la sustitución y la imputación. Romanos capítulo 5, versículos 5 al 10. Dice ahí la escritura. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Aquí resaltan estas frases: por los impíos, por un justo, por el bueno, por nosotros. La mayoría, pues quizás entiende que ahí está hablando de una sustitución en lugar de. Cristo murió por los impíos. Cristo murió en lugar de los impíos. Pero esa no es la idea. No hay aquí una sustitución. Los versículos 9 y 10 hacen imposible esa interpretación. El apóstol Pablo dice que por él seremos salvos de la ira, que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Es decir, que lo que está diciendo Pablo es que Jesucristo murió por los impíos, es decir, a favor de los impíos. Es verdad que Pablo usa la preposición huper en griego, por los impíos, por huper, un justo, por el bueno, por nosotros. Pero según el erudito W. Vine, en su estudio de palabras griegas del Nuevo Testamento, dice que en este contexto esta preposición no tiene el sentido de sustitución, sino de actuación en favor de alguien. Entonces, cuando Pablo dice que murió por los impíos, simplemente está diciendo que murió a favor de los impíos. Por él somos salvos de la ira. Gracias a su sacrificio. Fue a nuestro favor esa muerte. Fue una muerte redentora. Hebreos capítulo 9, versículo 29, hermano Guillermo. ¿Qué dice ahí la escritura en Hebreos capítulo 9, versículo 29? Lorenzo, estará ¿Sí? bien en la cita porque no existe el versículo 29. Vale. Entonces aquí yo creo que se equivocó mi secretaria. Es el texto que dice para llevar los pecados de muchos. A ver si ustedes que tienen ahí la Biblia electrónica me localizan ese texto donde dice que Jesús murió para llevar los 28. pecados de muchos. Es el 28. Muy bien. Ustedes corrijan ahí, hermanos. Hebreos capítulo 9, versículo 28. No es el 29, es el 28. Dice Hermano Luis, ¿qué así, dice? O hermano Guillermo. la versión Reina Valera del 60 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Muy bien, nos interesa esta frase, ¿verdad? Para llevar los pecados de muchos.
No, Cristo no se transfirió a sí mismo nuestros pecados. Cuando dice que llevó los pecados de muchos, no está diciendo que Cristo se transfirió a sí mismo nuestros pecados, más bien los llevó en el sentido de quitarlos. Dice el contexto en el versículo 26, hermano Guillermo, a ver si es ese. El versículo 26 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ahí está. Entonces la palabra llevar, pues tiene el sentido de quitar, ¿verdad? Cristo llevó los pecados quitándolos, ¿verdad? Así como quitó las enfermedades, quitó a los demonios, ¿verdad? De las personas, los echó fuera. Así de esta manera Cristo murió en la cruz para quitar, para llevar los pecados de muchos, quitándolos, ¿verdad? Prácticamente desapareciéndolos. Ya no existe culpa alguna contra nosotros. Entonces Hebreos 9:29 no enseña esta doctrina de la imputación ni de la sustitución. Primero de Pedro 2:24, hermanos. 2:24 dice así, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por ello, por cuya herida fuiste sanados. Bien, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Si esto enseña la sustitución, ¿el pecador debería estar en la cruz expiando sus propios pecados? Claro que no. ¿Fueron nuestros pecados transferidos a él al estar en la cruz? Claro que no. Él llevó nuestros pecados como llevó nuestras enfermedades. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, de la misma manera como llevó nuestros pecados. ¿Sí? ¿Cómo lo hizo? Pues al quitarlos, al sanarlos. Gracias a que él murió físicamente en la cruz, es que nuestros pecados fueron llevados o quitados o removidos. Entonces, 1 Pedro 2:24 habla sencillamente del perdón que es posible a través del sacrificio de Cristo. 1 Juan capítulo 2, versículos 1 y 2, hermano Luis. ¿Qué dice primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Verso 2. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Muy bien, ahí dice Juan que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y ahí encontramos ese término, propiciación. Les he de confesar que al principio de mi cristianismo, cuando yo escuchaba la palabra propiciación, pues me quedaba en blanco. No entendía ese término. Y así quizás muchos hermanos cuando oyen la palabra propiciación, pues no tienen ni idea qué es. Y entonces van a investigar en algún diccionario bíblico, evangélico, y normalmente los diccionarios bíblicos pues dan una definición distinta al que da la Biblia. ¿Cuál es la idea de que Él es la propiciación por nuestros pecados? Propiciación es del griego hilasmos y del hebreo kafar. ¿Pero qué significa? Bueno, dice Deuteronomio capítulo 21 en el versículo 8, perdona a tu pueblo Israel, el cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de la sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre le será perdonada. Ahí hemos subrayado la palabra perdona, que es traducción del hebreo kafar, y del griego hilasmos en la Septuaginta. Al final del versículo dice, perdonada, del hebreo kafar, y del griego hilasmo según la Septuaginta. Entonces aquí vamos viendo que la palabra propiciación del griego hilasmos, del hebreo kafar, tiene que ver con el perdón de Dios, con la misericordia de Dios. Si leemos otro texto, segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 18 dice, sea propicio kafar en hebreo, hilasmos en griego, a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios, sea propicio. Y ahí viene la palabra propiciación. En ambos textos se buscaba que la culpa fuese perdonada o quitada. Se podía
se pedía a Dios en estos ruegos que se hacen, que fuese propicio o misericordioso con ellos, perdonando la culpa. Ustedes recuerdan a aquel pecador, ¿verdad? Que estaba hincado de lejos, que no quería ni levantar su cabeza, que dijo, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio, sé misericordioso, perdona, porque soy un pecador. Entonces, cuando dice la Biblia que Él es la propiciación por nuestros pecados, simplemente está diciendo que Jesucristo es el medio por el cual recibimos el perdón de nuestros pecados y gozamos de la misericordia de Dios. Pero propiciación no tiene nada que ver con esa doctrina calvinista de la sustitución o de la imputación. Segunda a los Corintios 5:21, hermano Guillermo. Vamos a ver qué dice ahí la escritura. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Dice así: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo hizo pecado, dice Pablo. He escuchado tremendos sermones en los púlpitos donde representan a Cristo como un pecador miserable. Ya dicen, Cristo se convirtió en una masa putrefacta y pecaminosa en la cruz y el Señor Dios derramó toda su ira sobre él. En una ocasión un hermano decía que Cristo era como un pararrayos, que la ira de Dios iba a caer sobre nosotros por el pecado, pero que cuando Cristo estaba en la cruz, todos nuestros pecados fueron transferidos a él. Se convirtió en pecado, se hizo pecado, lo hizo Dios pecado y entonces como un pararrayos recibió todo el impacto de la ira de Dios y así nosotros fuimos rescatados. Pero ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Significa que Cristo fue la ofrenda por el pecado, es decir, el cordero que quita el pecado del mundo. Cristo no se convirtió en un pecador, sino que fue la ofrenda por el pecado. Recuerde que la ley decía que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. La palabra pecado en este pasaje, hermanos, sí se encuentra en el texto griego. Pero en este contexto de 2 Corintios 5:21, no significa pecado propiamente. Significa ofrenda por el pecado. Yo sé que usted va a ir al texto griego y va a decir, oye, hermano, espérese un momento. Pero ahí no aparece la palabra griega para ofrenda, no aparece tampoco la palabra por, ni tampoco él. Yo leo la palabra pecado ahí. Y eso es verdad, en el texto griego usted va a leer la palabra pecado. Pero el significado de esa palabra en este contexto es ofrenda por el pecado o sacrificio por el pecado. Por ejemplo, en Levítico capítulo 4, en el versículo 21, se habla de la expiación es por la congregación. Expiación es por la congregación. En esta palabra, expiación en Levítico 4:21, en hebreo dice hatat. En griego dice hamartía. Hamartía significa literalmente pecado. Hatat significa pecado. Literalmente Levítico 4:21 dice pecado es por la congregación. Pero obviamente, según el sentido de la frase, eso no es lo que quiso escribir el escritor de Levítico. Más bien quiso decir que es expiación o ofrenda por el pecado. Entonces ahí vemos cómo la palabra hatad y hamartía, aunque literalmente en su significado radical significa pecado, el uso de esas palabras en determinados contextos significa expiación u ofrenda por el pecado. Lo mismo en Levítico capítulo 4 en el versículo 21, donde se habla de la sangre de la expiación. Allí encontramos otra vez el hebreo hatad y el griego hamartía. Literalmente el texto diría la sangre de la iniquidad o la sangre del pecado. Pero no es lo que quiso escribir otra vez el escritor. Él quiso utilizar el término expiación u ofrenda por el pecado y utilizó la palabra hamartía. En Levítico capítulo 6, en el versículo 25, tenemos toda esta frase, la ofrenda por el pecado, toda la frase completita.
La ofrenda por el pecado es una sola palabra. En hebreo es hatat, en griego es hamartía. Pero Levítico 6:25 habla de la ofrenda por el pecado. De la misma manera, cuando segunda los Corintios 5:21 dice que Jesucristo fue hecho pecado, lo que está diciendo es que fue hecho ofrenda por el pecado o expiación por el pecado, utilizando la palabra hamartía. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 8, se habla de las expiaciones por el pecado. En el texto griego dice perihamartías. Obviamente, literal, esta traducción perihamartías significa sencillamente alrededor del pecado. Pero el sentido es una expiación, una ofrenda por el pecado. Entonces, como vemos, aunque en 2 Corintios 5:21 aparece la palabra pecado, hamartía, la idea del pasaje en un contexto de sacrificio tiene que ver precisamente de que Jesucristo fue hecho ofrenda por el pecado o expiación por el pecado, como se utiliza en Levítico y en otros pasajes bíblicos, como en este último de Hebreos 10:8. La Nueva Traducción Viviente vierte la idea de 2 Corintios 5:21 diciendo, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado. Y esa es la idea. Esa es la idea del texto como del contexto que hemos leído precisamente desde el Antiguo Testamento con relación al sacrificio de Cristo. Finalmente, la imputación. Filipenses capítulo 3, versículo 9. ¿Qué dice, hermanos? Dice así, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Muy bien, dice, no teniendo mi propia justicia, sino que es la de Cristo. Entonces, la idea es que supuestamente la justicia de Cristo fue imputada a nosotros. Pero la justicia que se pretendía tener, lo que está diciendo Pablo aquí, por medio de la ley de Moisés, según los versículos 5 al 6, sencillamente no era posible por medio de la ley, porque por la ley ningún ser humano es justificado. Romanos 3:20. Pablo explica que la justificación puede ser posible solamente por la fe de Cristo, es decir, por el evangelio. Romanos 1:5, 16:26 y Gálatas 3:25. Cuando Pablo habla en Filipenses de la fe de Cristo, está hablando sencillamente del evangelio. Romanos capítulo 4, versículo 11. Dice así, versículo 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. La fe les sea contada por justicia. Si puedes leer el versículo 3, hermano. 3 dice así. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces ahí en el versículo 11 y en el versículo 3 tenemos que la fe les fue contada o imputada para justicia. La justicia les fue imputada, mejor dicho, la justicia les fue imputada, les fue atribuida. ¿Pero por qué? Bueno, precisamente por la fe obediente que mostraron. Abraham durante toda su vida fue fiel a Dios, fue obediente y entonces le fue atribuida la justicia. Su vida de fe obediente le fue contada, atribuida a él mismo, puesta a la cuenta del mismo para justicia. De la misma manera, en Romanos 4:11, es la fe, es decir, la obediencia al evangelio, lo que nos es contado por justicia. Entonces, no está hablando aquí de que de manera automática y mágica y sin nosotros hacer absolutamente nada, pues nos llega la justicia de vida de Cristo y ya, asunto arreglado, ¿no? Tenemos que ser obedientes al evangelio, así como Abraham fue obediente por fe a la voluntad del Señor. Al obedecer el evangelio, el pecador es perdonado, es justificado, como dice Romanos capítulo 5 en el versículo 1 y Santiago capítulo 2, versículo 24. Romanos 5:10, ¿qué dice?
Dice ahí la Escritura, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Se cree que la palabra vida hace referencia a la vida perfecta de Cristo en la tierra, la cual, según se cree, es imputada a nosotros. Sin embargo, el contraste de vida es muerte. Y habiendo Pablo indicado que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, es evidente que a renglón seguido la palabra vida hace referencia a su resurrección, como lo indica también el capítulo 4, versículo 24, que gracias a su resurrección es que también nosotros somos justificados. Entonces aquí lamentablemente los que utilizan este pasaje para enseñar la doctrina de la imputación, pues están interpretando incorrectamente la palabra vida como si se tratase de las actividades de Cristo aquí en la tierra. La sustitución y la imputación. Hoy hemos visto brevemente cómo esta doctrina pues es desconocida en el Nuevo Testamento. Estuvimos analizando algunos pasajes que se utilizan tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento para decir que estas doctrinas son bíblicas y hemos comprobado que no es así. También hemos visto cómo es que estas doctrinas se han introducido a muchas iglesias a través de predicaciones, a través de estudios bíblicos, a través de himnos y a través, desde luego, de hermanos pues que no, quizás no han estudiado a profundidad este tema. Si usted quiere saber más de esto, como le digo, le invito a mi sitio web Volviendo a la Biblia, www.volviendoalabiblia.com.mx, y usted ahí busca calvinismo y va a encontrar estudios con más profundidad acerca de estos puntos sobre la sustitución y la imputación.